Muchísimas gracias, Julieta, buen día. Muchísimas gracias, Luis Bravo, por estos testimonios, por estas recomendaciones que muchísimo apreciamos. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra primera conferencia magistral de esta mañana, una conferencia titulada Hospital en Casa, a cargo del doctor Morgan Guerra Gea Moret. Él es médico epidemiólogo, director de Previta. Él nació en la Ciudad de México, es egresado de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y como médico cirujano cuenta con una maestría del Instituto Nacional de Salud Pública como maestro en Ciencias en Salud Pública, Administración y Epidemiología y un diplomado en Telesalud. Cuenta también con diplomados en Estrategias de Liderazgo y Tecnologías de la Información, en Salud por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y un diplomado en Ciencias de Datos por el MIT. En el 2010 fue seleccionado como emprendedor Endeavor y en el 2014 como el emprendedor social Ashoka. Hace 16 años fundó Previta, empresa de servicios de salud basados en tecnologías de la información y telemedicina. Desarrolló la plataforma de salud poblacional eHealth Tracker y el modelo de telemedicina, monitoreo remoto de enfermedades crónicas y también a través de la IoT, por sus siglas en inglés, Internet de las Cosas. También durante la pandemia del COVID-19 desarrolló el modelo de atención domiciliaria más telemedicina denominado Hospital en tu Casa, el cual ha atendido a la fecha más de 5,000 pacientes de manera satisfactoria y crecerá sus servicios a otros padecimientos. Adicionalmente, Previta cuenta con una red de más de 200 consultorios adyacentes a farmacias y campañas de detección en empresas y poblaciones, dando atención a más de 500,000 de pacientes al año y una membresía de salud llamada Mediclub Previta, que da servicios de teleconsulta, atención a nivel nacional en consultorios de farmacia, red de especialistas y también servicios de urgencia. Ha creado conceptos de atención innovadores como el doctor vagón de la Fundación Grupo México, en donde se atendieron a personas de bajos recursos en todo el país, así como el monitoreo vía telemedicina de la salud en la población. Cuenta pues con muchas publicaciones sobre la epidemiología y de enfermedades cardiovasculares en nuestro país, presentados en diversos congresos internacionales. Nos da muchísimo gusto recibir en este taller de periodismo científico al doctor Morgan Guerra. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y les queremos compartir pues esta presentación de una experiencia que hemos obtenido y que continuamos dando el servicio de esto que mencionaba el doctor Germán Fajardo, que la pandemia nos obligó a buscar nuevas maneras de atender a los pacientes fuera de los escenarios tradicionales de salud. Y en esta presentación, pues pretendo de manera sencilla platicarles cómo fue esta experiencia, que para nosotros pues, fue muy gratificante y que evidentemente como mencionaba Enrique, va a evolucionar en la atención de muchos otros padecimientos, ¿no? Entonces, espero ser muy claro con esta presentación, darles información útil para que conozcan sobre este concepto de cómo se dan servicios de salud fuera de un hospital tradicional y que lo mantengamos, por un lado, con la seriedad y con la información científica necesaria, pero por otro lado con un lenguaje que todos podamos comprender. Pues bueno, ¿le pueden pasar la que sigue, por favor? Como mencionamos, pues Previta es una empresa que fundamos hace 16 años, somos una empresa de servicios de salud basados mucho en la tecnología. Nosotros hemos desarrollado una plataforma de salud, un software que nos permitía dar servicios de manera remota. En estos 16 años hemos ido invirtiendo bastante en estos sistemas de información, en donde pues siempre le apostamos a que una persona no tiene que ver físicamente a un doctor para todos los padecimientos. Hay algunas enfermedades como la diabetes
que en algunas ocasiones no es necesario ver al paciente físicamente, sino con una muestra de sangre y con una videoconferencia, como ahorita lo estamos haciendo, se puede dar una consulta de manera adecuada. Entonces, fuimos preparando esta empresa, dando servicios para varias enfermedades, y que casualmente con el COVID, pues ya teníamos toda la infraestructura para poder dar un servicio integral. La que sigue, por favor. En estos 16 años, nosotros damos servicio a muchas empresas privadas, aseguradoras, empresas de todo tipo, en donde pues poco a poco fuimos formando un gran equipo de profesionales, tanto que damos servicios a domicilio con ferias de la salud, como la parte de telemedicina. La que sigue, por favor. Y ahora con la pandemia, pues nos sumamos al esfuerzo que la iniciativa privada, junto con el gobierno, denominó Juntos por la Salud, en donde empezamos a dar pruebas de anticuerpos en un inicio, ahora pruebas de antígeno, y empezar a dar los servicios a domicilio de hospital en casa. La que sigue, por favor. Hospital en casa, básicamente, se volvió como una necesidad por la gran saturación de los hospitales. En mayo del año pasado nos empezaron a contactar empresas privadas en donde decían, bueno, yo tengo una serie de pacientes o de personas que no pueden recibir servicio en el hospital porque están saturados. Necesitan un monitoreo, necesitan oxígeno, necesitan medicamentos y que algún médico lo pueda valorar, pero no hay camas, no hay en donde los podamos atender. Entonces nosotros nos dimos cuenta que con toda esta infraestructura que nosotros ya habíamos desarrollado en estos años, en estos 16 años de carrera de la empresa, pues que contábamos con todas las herramientas necesarias para poder dar un servicio en donde no había camas, ¿no? Entonces empezamos a dar servicio en el norte del país, en empresas maquiladoras, en donde no podían parar, no podían cerrar, y empezamos a dar la atención. La que sigue, por favor. Y veíamos que teníamos, conforme a lo que les decía, teníamos ya todo armado. Nosotros en estos 16 años hemos dado servicios de ferias de la salud. Tenemos, como muestra aquí en la fotografía, una infraestructura de poder montar una clínica en cualquier momento. Y empezamos a dar servicios a la casa de las personas. A esto se le llama como servicios de última milla. Hoy en día, todos los que hemos consumido servicios de Rappi o de Uber o de Amazon, sabemos que se pueden obtener una serie de productos hasta la comodidad de tu casa sin necesidad de ir al súper. Entonces aplicamos el mismo principio. Lo que nosotros dijimos es, bueno, yo creo que puedo dar un monitoreo a las pacientes con telemedicina, pero llevarle a su casa el concentrador de oxígeno, los medicamentos, o incluso que vaya un médico a evaluarlo, pero una sola vez, para poder dar la atención médica. Pues dijimos, tenemos todo para hacerlo, y nos permitió revolucionar o convertir nuestro servicio, que era principalmente para enfermedades crónicas, en un servicio para COVID. La que sigue, por favor. Al final del día, lo que nosotros pensamos es que, si bien la telemedicina se convirtió en algo muy importante para la atención médica, esta se quedaba pues corta para poder realmente satisfacer la necesidad de la atención médica. Entonces, como teníamos por un lado la parte de telemedicina y por otro lado toda la fuerza logística de dar atención a domicilio, pues las combinamos y nos dimos cuenta que podíamos proveer servicios médicos integrales, salvando la vida de varias personas que no tenían acceso a atención en los hospitales, ¿no? La que sigue, por favor. Al final del día, aquí es un poco de la información que les quiero compartir. México, con el sistema de salud, generó ciertas guías de la atención para COVID,
en donde dividieron a la enfermedad en 3 etapas. Una etapa 1, que le llaman etapa leve de la enfermedad, son personas que no necesitan oxígeno, sino que tienen pocos síntomas, no hay ningún dato de gravedad y la persona puede vivir su padecimiento sin ningún problema. Luego están los pacientes de etapa 2, que son personas que pueden tener algún tipo de enfermedad de base como diabetes o etcétera, pero que ya empiezan a tener un grado de complicación en donde ya necesitan oxígeno, necesitan medicamentos, necesitan una evaluación de un especialista, pero no tienen la gravedad para ser atendidos en un hospital. Y luego tenemos a la etapa 3, que justamente son las personas que efectivamente se tenía que dar la atención. Entonces nosotros nos dimos cuenta que podíamos atender en el recuadro rojo, como se puede observar, a pacientes con estos dos, de manera segura, con estos 2 etapas de la enfermedad, la etapa 1 y la etapa 2, que podíamos dar todos los servicios y que si en caso de que el paciente se complicara, pues lo teníamos que llevar a un hospital. También teníamos que dar ese servicio. ¿Le pueden pasar la que sigue, por favor? Como pueden observar, esta es una tomografía, son imágenes de tomografías de los pulmones de pacientes y cómo las guías de práctica clínica del IMSS, de los algoritmos interinos, muestran qué significa tener una etapa 1 o etapa 2, o enfermedad leve o moderada, o enfermedad severa. Los pulmones, para muchos que ya pues este año nos hemos vuelto casi todo el mundo expertos en COVID, estas son imágenes de vidrio despulido en el pulmón. Como pueden observar, el pulmón se observa oscuro, se ve negro, y las lesiones son estos tipos de regiones algodonosas en donde, por decirlo así, hay una consolidación ya sea de cualquier secreción del cuerpo, ¿no? En la etapa leve, si ven, hay muy poquitas lesiones. En la etapa moderada ya se observa pues, alrededor de un 40% del pulmón con estas lesiones, y en la etapa severa se ve pues casi el pulmón todo ocupado por estas secreciones. Entonces, las personas que tienen una neumonía leve o moderada, que pueden utilizar oxígeno, son personas que se pueden atender en casa de manera segura. Entonces decidimos dar la atención y pues brindarla sin ninguna limitación geográfica. La que sigue, por favor. Con nuestra capacidad instalada, podíamos atender pacientes en todo el país. Y eso, la verdad es que nos volvió un hospital de los más grandes del país. En general, un hospital privado de los más grandes de la Ciudad de México, pues pueden tener 200 o 250 camas para la atención general. En nuestro caso, llegamos a atender de manera simultánea a más de 600 pacientes o 600 personas, lo cual nos convirtió de facto en uno de los hospitales más grandes del país, al estar atendiendo personas en todas las diferentes ciudades y entregando todos los diferentes servicios que tenían. Y esto básicamente, ¿cómo funciona? Le pueden poner la que sigue, por favor. La manera en cómo nosotros lo desarrollamos es que asignamos un médico tratante, un médico que era el responsable de la atención de cada uno de los pacientes. Y este médico es un médico general que trabaja en un centro de contacto, y ahorita más adelante les voy a mostrar unas imágenes, y es apoyado por médicos especialistas, neumólogos, médicos de medicina interna, especialistas en terapia intensiva, para la atención integral del paciente. Este médico tiene un contacto directo con el paciente y a su vez tiene un equipo que le apoya para la entrega de todos los servicios que el paciente necesita. Este es un coordinador de la atención. Y estas personas utilizan nuestra plataforma de salud, el que mencionaron, el eHealth Tracker, que permite entregar todos los diferentes servicios de manera expedita para que el paciente cuente con toda la atención necesaria. Es decir, combinamos la parte de telemedicina con la parte con brazos logísticos que nos permitían llevar médicos a casa, entregar los equipos, entregar los medicamentos, y que el paciente, desde la comodidad de su hogar, sin moverse, sin ningún problema,
podría recibir todos los servicios. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los servicios que nosotros integramos? Pues por un lado, muy importante para mantener una comunicación adecuada, es un expediente clínico electrónico. Es una herramienta de comunicación que permite tanto al médico tratante como a los especialistas, como los coordinadores de la atención, estar todo el tiempo comunicados de saber cómo es la progresión de los pacientes. Una comunicación constante. Diariamente nuestro médico le llama al paciente para ver sus diferentes signos y síntomas, y en caso de tener una descompensación, tener un servicio a las 24 horas para el traslado del paciente en caso de que se requiera, de que se descompense. La coordinación de los servicios de manera expedita, y la duración del programa era aproximadamente 15 días. Cabe mencionar que esta labor no se puede hacer solo con los profesionales de la salud. Se requiere un aliado familiar, se requiere alguien en casa que necesita educación. Entonces, estas personas, el paciente usualmente tenía un familiar que nosotros nos encargábamos de darle diferentes cursos muy sencillos para el manejo de secreciones o para cualquier tipo de atención extra que el paciente requiriera, y de tal manera hacer pues un servicio integral. La que sigue, por favor. Todos los servicios que nosotros presentamos, que nosotros le dimos al paciente, pues tenían que ver con un kit de médico de monitoreo de los signos vitales. La que sigue, por favor. Bien. Y las pruebas necesarias, tanto ya sea exámenes de sangre, la entrega de medicamentos o un concentrador. La que sigue. Esta es una imagen de uno de nuestros centros de contacto donde están los médicos atendiendo a los pacientes. La que sigue. Y nuestra tecnología se podía hacer que el paciente, ya sea por videoconferencia, o por teléfono o por WhatsApp o cualquier medio que el paciente escogiera de comunicación, nosotros podemos contactarlo. La que sigue. Y por otro lado, pues aprovechando que toda esta infraestructura que teníamos para hacer campañas de salud, pues básicamente estaba parada, pues todo este personal de técnicos se convirtieron en personal de campo para ir a entregar los diferentes equipos. Ahora, las personas, ¿cómo podían acceder? La que sigue, a nuestro servicio. Por un lado, el paciente llamaba a nuestro centro de contacto. En el caso de la Ciudad de México, llamaban al 911. Un médico del 911 les hacía una evaluación para ver si eran candidatos para el servicio, y en ese momento se activaba la atención médica. En otros casos, con las empresas, llamaban a la gente de recursos humanos y luego nos conectaban para que nosotros hiciéramos la valoración. La que sigue. En otro caso, el paciente acudía a un hospital y en el área de urgencias se le evaluaba para saber si necesitaba la atención hospitalaria o podía ser dado, referido a su casa con el servicio complementario. Es decir, al no haber camas, nosotros nos volvimos en un centro de desafogue de pacientes para que recibieran la atención médica, pero que no se quedaran sin nada, ¿no? Entonces, en este caso, los hospitales también nos empezaron a referir pacientes. La que sigue, por favor. Y al igual, pues, sucedió con el sistema público. Tanto el IMSS como el INSABI como el ISSSTE nos empezaron a referir pacientes en donde nosotros los atendimos. Algo muy satisfactorio de esta experiencia fue ver que los pacientes pues realmente estaban muy agradecidos, y ahorita más adelante les voy a mostrar los resultados. La que sigue. Los pacientes, nosotros empezamos a recibir tanto pues expresiones de afecto, testimoniales de los pacientes en la atención, que pues realmente se veían, por un lado, con la necesidad de la atención y que veían que podían ser atendidos en casa. La que sigue. Como pueden observar en estas fotografías, acudía personal médico a la entrega de los concentradores, al realizar las pruebas, etcétera.
e incluso pues la gente quería conocer a sus médicos tratantes. La que sigue, por favor. Tuvimos varias y tenemos varias expresiones de afecto donde las personas van a nuestras oficinas a conocer a los médicos, al centro de contacto, porque decían, oye, yo hablé contigo 15 días, aquí atendiste a mi mamá, yo te quiero conocer y te quiero dar un presente. Y iban a nuestra casa a nuestra oficina para demostrarnos el afecto. Y ahora, ¿cómo vamos? La que sigue, por favor. Pues, en este caso, en lo que llevamos de la atención médica, durante el año pasado a este año, llevamos cerca de 4,862 pacientes atendidos, de los cuales solamente el 2,82% han requerido ser referidos a un hospital, es decir, nada de los casos, o sea, 97% de los pacientes fueron dados de alta de manera satisfactoria gracias a los cuidados. Solo 0,68% de los pacientes fallecieron, y esto debido a que simplemente no quisieron irse al hospital. Fueron personas que nosotros nos dimos cuenta que se estaban descompensando y les dijimos, te tenemos que trasladar al hospital, no puedes continuar con esta atención. Las personas prefirieron continuar con la atención en casa y lamentablemente pues perdieron la vida. Esto nos da muchísimo gusto para nosotros en el sentido de que podamos darnos cuenta que una enfermedad tan grave como el COVID pues puede ser atendida de manera segura. La que sigue, por favor. Aquí está ya más claro la parte de hospitalización y la parte de mortalidad, ¿no? Y un indicador, por ejemplo, para el caso de COVID importante, la que sigue, pues es la oxigenación. Para que los pacientes podríamos considerar que estaban bien tratados, tenían que tener arriba de un 90% de saturación de oxígeno. Y esta gráfica muestra de todos los pacientes que estábamos atendiendo de enero a marzo, que logramos mantener una saturación de oxígeno arriba del 92% en todos los pacientes, gracias a la atención rápida que nosotros logramos dar. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy satisfactoria. La que sigue. Ha sido una experiencia que nos da a nosotros la experiencia para poder continuar este tipo de servicios a otras enfermedades. Vemos también que las personas aceptan ya a la atención médica en casa como una opción viable, como una opción segura, y que evidentemente va a ayudar al sistema de salud, tanto público como privado, a desahogar ciertas necesidades, ¿no? Yo les quiero agradecer mucho por la atención y espero que esta información haya sido de mucho interés. Muchas gracias. Doctor Morgan Guerra, muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Y pues sí, tenemos ya algunas preguntas que nuestros colegas periodistas te hacen. Y bueno, en primera instancia, te preguntan que si existen propuestas legales para continuar la implementación del hospital en el hogar en el marco de la pandemia, que continúa, y pues para enfrentar nuevos retos como la prevención de infecciones nosocomiales. Sí, efectivamente, existe en el marco legal, existe el servicio, está en las normas oficiales y en el diario oficial de la Nación, el servicio de atención médica hospitalaria ya existía. La transformación que se hizo fue, digamos que, combinar los componentes de telemedicina con la atención de enfermería en casa, que ese era un componente que no existía antes. Cuando hablamos de servicios de atención domiciliaria, se piensa que es, bueno, va a ir una enfermera a la casa, va a estar un médico en casa y ya. Pero ahora, con el uso de la tecnología, le adhieres la parte de telemedicina y te das cuenta que se vuelve un servicio integral, virtuoso, donde estos dos elementos que se ven por un lado separados, como telemedicina por un lado y atención médica domiciliaria por otro lado, los conjugas y te da un amplio espectro de atención para enfermedades como la neumonía, no solo por COVID, pacientes que
han tenido un infarto y que ya sobrevivieron al infarto, pero requieren cuidados en casa, personas que han tenido una fractura de cadera, por decir algo, y que requieren servicios de enfermería y rehabilitación en domicilio. Y eso va a generar alta temprana, es decir, personas que usualmente se quedan en el hospital para recibir una atención, pero que pueden ser dados de alta y continuar su atención médica en el domicilio, con la gran ventaja de que pues están comiendo la comida que quieren, ser cuidados por sus seres queridos, evitando las infecciones nosocomiales o las infecciones que pueden generar que se pueden ser generadas por la estancia prolongada en un hospital, ¿no? Y que pues evidentemente pues conviertes una cama de una casa en una cama de un hospital, y esto pues tiene un potencial enorme para la atención médica. Doctor, te preguntan de manera reiterada, tengo varias que trataré de sintetizar en una, en donde dice que algunas enfermedades requieren necesariamente de apoyo de enfermeras o enfermeros. Entonces, que si este servicio puede ser complementario en términos de poder ponerle algún tipo de intubación a un paciente y vigilarlo, por supuesto. Te hablan también de cuando hay que generar, por ejemplo, transfusiones o algún tipo de inyección intravenosa que muchas veces pues, requiere de la especialidad o el conocimiento profesional de alguien. Y también, pues dentro de este marco de preguntas, hay una que es similar y que tiene que ver con la tecnología necesaria que tiene que tener una casa para poder implementar este proyecto de telemedicina. Y que bueno, además aprovecho para decirte que muchas personas elogian que en México se esté desarrollando esto, que en muchos países ya es un común denominador, sobre todo en marco de pandemia, y que pues por supuesto ha sido una solución muy importante ante pues las cuestiones de contagio, etcétera. Pero bueno, en principio estarían esas dos grandes preguntas, doctor. No, pues de entrada muchas gracias, porque efectivamente estamos a la vanguardia a nivel mundial. Este tema de hospital en casa realmente explotó, ya existía el concepto, como digo, pero explota con la pandemia, a que en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Inglaterra, pues se tuvo que desarrollar de manera espontánea esto. Y nosotros como México no nos quedamos atrás, porque efectivamente ya habíamos desarrollado la tecnología y la manera de darlo. Ahora, mencionan algo muy importante. Como todo, hay ciertos limitantes. Hay pacientes que no se pueden atender en casa, que tienen por su gravedad de enfermedad, se tienen que quedar en un hospital, y nosotros justamente no jugamos con eso. Tenemos el servicio de ambulancia o de referencia rápida para el paciente que se estaba complicando o que nosotros percibíamos que se estaba complicando. De inmediato hay que llevarlo al nivel de atención necesario. El gran cambio, y creo que lo mencionan en la pregunta, es, oye, ¿se requiere de servicios de enfermería o de servicios especializados en casa? Efectivamente, lo que nosotros hicimos fue darnos cuenta que la telemedicina se quedaba, digamos, se estancaba cuando no tenías las manos para ir al domicilio de la persona, ¿no? Tú le puedes dar un consejo a través de este medio a cualquier persona, pero si no tienes las herramientas de enviar la enfermera, enviar el fisioterapeuta, enviar la toma de muestras de laboratorio, y que esa conexión suceda entre el profesional que está tratando a la persona en sitio con el médico que está en el centro de contacto, si se pierde esa comunicación, pues te quedas igual que antes de la pandemia. No hay una continuidad de la atención. Lo que nosotros hicimos fue combinar estos dos puntos. Y efectivamente necesitamos brazos, gente en la casa del paciente, una enfermera o un fisioterapeuta o un técnico para la toma de muestras o alguien que inyecte medicamentos, pero que esta persona sea parte del equipo y que también tenga su expediente clínico electrónico, que pueda hablar con el médico tratante que está en el centro de contacto, que pueda hablar con los médicos especialistas que están en los hospitales de alta especialidad, pero que todos estén conectados, ¿no?
Entonces, hay que saber la limitante del servicio, no se puede tratar a alguien que requiera manejo de secreciones o que requiera terapia intensiva en casa, claro. Pero con lo único que necesitamos es que tengan al menos una conexión de internet y luz, básicamente. Atendimos pacientes que no tenían internet, con el teléfono de casa nosotros podíamos atenderlo, o sea, nos tocó casos, atendimos a toda la población en todos los ámbitos socioeconómicos, ya que nuestro trabajo no solamente fue con el sector privado, sino también fue con el sector público. Del 911 nos llamaban a todo tipo de colonias de la ciudad y no importaba que no tuvieran internet, ¿no? Es preferible tener internet, pero una persona que tú le das este dispositivo que es un baumanómetro y le pides que te diga el resultado y nuestro médico puede capturar todo a través del teléfono sin necesidad de tener la videoconferencia. Entonces, lo que tratamos de hacer es evitar las barreras tecnológicas que un paciente pueda tener. Pero mínimamente con que si tiene internet y luz, con eso la hacemos, ¿no? Muy bien, doctor Guerra, pues con esto me resuelves otra de las preguntas, que era el tema del costo de servicio y que por supuesto si solamente se había desarrollado durante la pandemia servicios que pues todo mundo identifica con costo, pero ya me respondes que también hubo apoyo desde el punto de vista social y público. Y una última pregunta que también es recurrente en nuestros colegas periodistas y las personas que nos acompañan, es que ¿cuáles han sido las enfermedades más recurrentes de este servicio a lo largo, pues te preguntan, de este último año? Bueno, evidentemente nos centramos en COVID como tal, sin embargo, antes de la pandemia nosotros ya teníamos la atención médica para personas con diabetes complicada, personas que han tenido un pie diabético o que tienen insuficiencia renal, pacientes que tienen enfermedades cardiológicas. Antes de la pandemia nosotros hicimos un piloto en el IMSS con pacientes con insuficiencia cardíaca, que son personas que tienden a descompensarse y a hospitalizarse 2 veces por año, debido a que el corazón no está funcionando bien y empieza a haber, pues, los líquidos del cuerpo se quedan y la persona termina en terapia intensiva. Entonces, las enfermedades cardiológicas, enfermedades pulmonares, enfermedades metabólicas, como decía, la diabetes, dislipidemias, etcétera, etcétera, son las enfermedades que nosotros atendemos. Y, por otro lado, vemos que vamos a continuar esta labor para el post-COVID. Las personas, mucha gente, cerca de un 30% de las pacientes que atendimos han quedado con secuelas y requieren una rehabilitación pulmonar y rehabilitación física, y que vamos a seguir dando estos servicios para este grupo de personas que no pueden ser atendidos en el hospital y que obviamente no quieren estar en el hospital más tiempo. Nosotros vamos a continuar dando estos servicios. Y sí, efectivamente, el pagador de los servicios puede ser el gobierno, puede ser las instituciones públicas, pueden ser fundaciones, pueden ser seguros privados, ¿no? Pero realmente hemos atendido a todas las clases sociales del país y con muchísima satisfacción. Muy bien, pues vamos a anotar por las personas que así nos lo han solicitado en el chat donde estamos todos reunidos el día de hoy, los datos, la página de internet, los datos de contacto que tiene esta organización para que, pues obviamente más información pues puedan adquirirla de manera directa, la puedan acceder de manera directa en su página de internet y sus redes sociales. Doctor Morgan Guerra, muchísimas gracias, director de Previta, el haber estado en este taller de periodismo científico, Salud Global y Comunicación 2021 en su 4ª edición, a nombre de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Enrique, y gracias a todos por su amable atención.
Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues vamos a hacer el siguiente intermedio. Vamos a escuchar una vez más recomendaciones que nos comparte Julieta Buendía, periodista y profesora de periodismo digital. Y también vamos a escuchar con atención el testimonio de Alma Rocío Rodríguez Soto, ella periodista del Universal Gráfico. Vamos a eso. Hablar de emprender o creación empresarial siempre nos representa un poquitito de estrés, ¿cierto? Es completamente normal. Formar un producto o un servicio y acercarlo a un público meta que quede satisfecho es ya de por sí un reto muy importante. En el caso de nosotros, del periodismo digital, de los medios en línea, es exactamente lo mismo. Somos creadores de contenido, conformamos información que ofertamos a un usuario, a un lector que puede consultarla en todo momento. Debe de quedar satisfecho con la misma y además estar perfectamente informado. Esto requiere preparación, inversión, un modelo empresarial, etcétera, pero también requiere ánimo, de muchísimas ganas, y eso es algo que de pronto, al igual que tus números, comienza a decaer. Seguramente ya lo has notado con tus compañeros, con tus creadores o colaboradores, que esto es lo que está ocurriendo y no sabes qué sucede. Yo te puedo aportar un poquito. Fíjate que estar delante de una computadora creando contenidos por horas y horas y horas es, sin lugar a dudas, una labor maravillosa, pero también llega a ser agotador. ¿Qué es lo que te sugiero? Un break. Literalmente planea en tus actividades laborales un espacio en el que te puedas esparcir física y mentalmente. Unos amigos publicistas me compartieron que en su empresa hay literalmente un cuarto de juegos. No de videojuegos, de juegos como tal. Patines, patinetas, aros, pelotas, etcétera. Una alfombra enorme donde poderte descalzar, relajar solo o en compañía con una actividad que para nada tiene que ver con lo que estás realizando. Yo sé que a lo mejor esto no lo puedes llevar a cabo en tu empresa, en tu oficina o en tu casa, donde estés trabajando, pero por favor piensa en una opción parecida que te permita completa movilidad y que también te despeje intelectualmente. Otra sugerencia que te hago es, antes de irte a acostar, anota todos tus pendientes, porque estos de pronto se convierten en vueltas y vueltas en la cama, que ni descansas, ni los atiendes, y al día siguiente estás completamente saturado. ¿Qué mejor que anotarlos en una libretita? Al día siguiente ya tienes material con el cual trabajar y listo, descansaste y ahora sí te dedicas plenamente a tu trabajo. Es una labor muy importante, pero también una labor que requiere perfecta organización. Y estoy segura que con estas recomendaciones algo muy importante va a suceder, no solo con tus números, sino con el ánimo de tus creadores. Muchas gracias. Buen día, soy Alma Rocío Rodríguez Soto. Actualmente me desempeño como coeditora en el diario El Gráfico del Universal. Hace algunos años cursé la maestría en comunicación con especialidad en periodismo científico en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente mi tema de titulación está enfocado en un proyecto de ciencia para los lectores de este periódico. Bueno, mi experiencia en los talleres de periodismo científico por parte del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública ha sido enriquecedora. Y mucho más en este año de pandemia, pues las noticias falsas están a la orden del día y con solo deslizar un dedo en el dispositivo móvil o un clic dentro de la computadora podemos encontrar un sinfín de noticias que no sabemos su procedencia y mucho menos conocemos su veracidad, su fuente, y esto nos es difícil de comprobar. En ese sentido, las cátedras de los especialistas dentro de estos talleres han aumentado mi conocimiento y despejado muchas dudas que tenía sobre la COVID-19, principalmente pues para poder otorgar a los lectores una información confiable y fidedigna, obviamente veraz, pues necesitamos de tener cierto conocimiento de especialistas que el mismo periodismo no lo da. De esta forma, los talleres del instituto han coadyuvado a esa formación y a esa capacitación que he tenido dentro de los que he tomado. Bueno, al tiempo que estos temas han servido para formarme un poco más, una opinión más crítica y analítica, debido a la multidisciplinariedad
de los temas que son impartidos ahí, que dicho sea de paso son muy actuales y además son interesantes, y sobre todo los especialistas, ¿no? Que no solamente son doctores, sino que también son abogados, son psicólogos. Entonces, de esta forma, conferencias y talleres han sido muy enriquecedores para mi formación como periodista y principalmente para ofrecer una información más confiable a los lectores a los cuales está dirigido nuestro periódico. Gracias.